Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días, familia de la Ruta. Hoy comenzamos con el trío de flautas bohemios del Conservatorio Amadeo Roldán. Han interpretado a la antigua de Ernesto Lecuona. Le tengo mucho respeto a las personas que tienen este arte, que tienen este don de dominar un instrumento. En el caso tuyo era la guitarra, ¿no? La guitarra. Tenemos que verte en acción en Ruta 10. Está pendiente, volver un día al instrumento, tocarlo, pero ya va a ser muy difícil tocarlo como antes, esa es la verdad. Empezaste muy pequeña, quizás claro, desde adolescente. Quinto grado, no. Aún Quinto más temprano. Quinto grado hasta la universidad. Carrera completa como músico profesional. ¿Y cómo fue tu adolescencia? Mi adolescencia muy tranquila. Yo sé por dónde tú vienes. Mi adolescencia fue muy tranquila. Una niña de la casa con mucha información. Adelante el tema. Eso es muy importante, claro que sí. Estaremos hablando acerca del embarazo en la adolescencia. Ojo, atención, no romper esquemas, no saltar barreras, no subir escaños. Y es que hay muchísima información acerca del embarazo en la adolescencia, el embarazo precoz, prevención. Una vez que ha sucedido, pues qué hacer. De eso y más nos estaremos enterando en nuestro espacio. Así es, tenemos un especialista que nos va a orientar, así que desde ya yo invito a los padres, a los abuelos, a los tíos, a esas adolescentes que están en casa, hay semana de receso escolar, a que estén muy atentos al programa de hoy porque van a obtener mucha información. Carlitos, tenemos además los segmentos habituales, tenemos a la profe Idania Martínez Grandales, tenemos también a Susana Díaz Oramas con crianza respetuosa y otros invitados. Pues claro que sí, escuche bien, usted no queme etapas, viva la vida, porque tenemos muchísimas paradas y un solo destino, bienestar. Y ahora conversamos con Yacira Ferrera, quien es actriz del grupo de teatro Uber de Blanc y nos trae pues promociones. Bienvenida. Un placer y muchas gracias por la invitación. Bueno, vengo a hablarles de la puesta en escena que tenemos ahora mismo en el teatro, Amistades Peligrosas, bajo la dirección de Judy Carreño y Juan Carlos García. Recurrimos a un texto clásico que además ha sido llevado al cine, inspirado en una novela epistolar. Decidimos hacerlo por volver un poco atrás, muy bien, llevarle también a las nuevas generaciones los clásicos que siempre funcionan. Básicamente es una obra que toca los temas centrales de las máscaras, de la falsedad, de hasta dónde somos capaces de llegar los seres humanos cuando estamos guiados por el odio, por el deseo de poder. Y es que están retomando los clásicos en un momento de la vida donde las redes sociales pues por ahí se están haciendo notar. En el montaje los directores nos comentaban mucho sobre eso, sobre que ese es el principal decisor para que eligieran este texto, porque en paralelo creo que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo hoy en día con las redes sociales. ¿Qué días podemos disfrutar de la obra? Todos los sábados y domingos a las 5 de la tarde. Uber de Blas, eso está en Calzada entre A y B. A partir de las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde todos los sábados y domingos. La invitación está hecha. Muchísimas gracias por haber llegado hasta... A ustedes por la invitación. Hasta nuestro programa. Y usted, por favor, quédese porque ahora vamos directamente a la calle. Vamos a ver lo que opina la gente de a pie acerca de este importante y complejo tema que es el embarazo en la adolescencia. Adelante. Para usted, ¿cuál es la principal causa del embarazo en adolescentes? ¿La falta de información, la falta de comunicación en casa o la presión social? Bueno, todas las cosas tienen que ver, porque es muy importante la comunicación en la casa. Porque hay jóvenes que no los dejan hacer las cosas que quieren en el momento que quieren y, no sé, buscan una salida fácil y por experimentar también. Hay que darle más atención a ello para evitar ciertas cosas. Si pudiera mandarle un mensaje a una familia sobre este tema, ¿cuál sería? Bueno, yo lo primero que les diría a la familia que hablen mucho con sus hijos, que hay que conversar mucho, que no se puede uno cansar,
porque lo mismo que hay que cuidar a las hembras, hay que cuidar a los varones. Que aboguen más con los niños, que hablen más con ellos y le enseñen la protección sexual y todos los riesgos que pueden tener en ellos, como el embarazo y una pila de enfermedades y de eso. Que conversen más con ella, que le den más atención a las niñas, que no las dejen a lo loco prácticamente y que las observen demasiado. ¿Qué cambiaría en la forma en que educamos a los varones para que la prevención del embarazo no se vea solo como un problema de mujeres? Bueno, porque a los varones también se le habla y se le dice, porque el varón tampoco no sabe que él tiene que asumir el rol después de padre. A ver, como cabeza de familia es el papá, hablar mucho con el papá y informarse de las cosas y los riesgos que ocurren cuando ellos pueden tener relaciones sexuales con las niñas y cuidarlas más. Bueno, guiarlos más, que se cuiden sobre todo eso para evitar el embarazo, más en el adolescente. ¿Qué le diría a un adolescente que esté pasando por un embarazo en este momento y siente que no puede hablar con su familia? Bueno, aquí hay muchas trabajadoras sociales, muchos lugares donde se está trabajando para que traten de comunicarse con alguien que los oriente. Bueno, que lo primero que tiene que hacer todo en la casa es familia, porque la familia empieza desde la escuela, los profesores enseñándote a cuidarte, a protegerte, a sentirte mejor y a hablar con los padres, que eso siempre va a ser bueno, porque ellos te van a ayudar en todo momento, así no tengas razón. Eso es feo. Bueno, le daría muchos consejos. Y bueno, si dio el paso adelante, bueno, para adelante, pero que ya para la próxima se cuide y se cuide. Una de las entrevistadas decía, no nos podemos cansar de hablar y hay que cuidar por igual a los varones y a las hembras. Y con ese mensaje me quedo. Hoy hablamos sobre los riesgos del embarazo adolescente y por eso me acompaña la doctora Elsa de las Mercedes Pérez Fonseca, es ginecobstetra del Policlínico Rampa. Bienvenida a La Ruta, doctora. Es un placer conocerla. Muy buenos días. Muy buenos días. Doctora, ¿por qué proliferan los embarazos no deseados, especialmente en la adolescencia? ¿Cuáles son las causas? Bueno, las causas de un embarazo en la adolescencia y sobre todo eso que usted acaba de decir, que es no deseado, es que nosotros tenemos que tener, todas las personas que estamos alrededor de ese adolescente, debemos comunicarnos con él, debemos orientarlo, debemos educarlo sobre la salud sexual. Eso es muy importante, saber los riesgos que tiene no tener una salud sexual adecuada, no protegerse, no cuidarse. Eso es muy importante, que esto comienza desde debe comenzar desde etapas tempranas de la vida, en la escuela. Cuando los niños van a la escuela, ahí se le debe de hablar de salud sexual, de salud reproductiva, de cómo evitar un embarazo. Eso es muy importante, la comunicación y el acompañamiento con ese adolescente, con esa personita que todavía no está en la etapa que debe concebir un embarazo. No tiene la madurez para ello. Exactamente. ¿Y hay un tipo de población adolescente que sea más vulnerable que otra? Sí, claro. La adolescencia se clasifica según la Organización Mundial de Salud en adolescencia precoz y adolescencia tardía. Ajá. La adolescencia precoz, que comienza aproximadamente de los 10 a los 14 años, esta es la edad más vulnerable para que no estén preparados todavía psicológicamente para que puedan tener una salud reproductiva adecuada. Esta es la edad más, como decimos, que tiene más riesgo. Ahora, usted hablaba de la necesidad de educar a nuestros hijos y hablaba de la escuela. ¿A partir de qué edad debemos hablar ya con nuestros hijos de educación sexual? Es decir, hay una edad determinada, parte de una decisión familiar, de una necesidad, porque nos damos cuenta de que este adolescente ya está activo sexualmente. Bueno, una personita, una hembra o un varón por debajo de los 10 años todavía no es adolescente, pero es un niño que tiene curiosidad, que quiere conocer, o sea, que la edad debe ser temprana. Cuando comienza la escuela, hablarle de la sexualidad
tanto en la escuela como en el hogar. Y no debemos tener miedo al hablarle a un niño de 6, de 7 años, porque los niños preguntan a esa edad, Sí, bueno, ¿y preguntan. cómo el niño se forma? ¿Qué hay que hacer? ¿De dónde viene? Y no debemos de tener miedo en responder, en tener respuestas y no respuestas mentirosas como, no, la cigüeña, no. Hablar con lenguaje propio del niño, cómo es que se produce un embarazo, lenguaje propio para ese niño. Es complejo para la familia, Claro, doctora. es muy complejo, pero nunca debemos mentir. La mentira no es buena, ni hacerle creer una cosa cuando al final es otra la realidad. Y no pudiéramos pensar, por ejemplo, que en esta explicación pudiéramos estar incitando su curiosidad o que vaya más. Para ¿no? nada, para nada. Eso es un falso concepto que tenemos todavía, fíjese, de que hablarle precozmente a nuestros hijos sobre esta situación pudiera estimularlo. No, el estímulo viene ya desde que nacen. Viene ese estímulo del deseo sexual, ya desde que nacen, prácticamente. Entonces, no debemos tener ningún miedo porque no vamos a estimular nada. Lo que le vamos a dar es herramientas, conocimiento, para que ellos puedan enfrentar adecuadamente esta situación. ¿Por igual a hembras y varones? Claro que sí, por igual hembras y varones, porque la sexualidad es una responsabilidad de los dos, de la hembra y del varón. Y hay que cuidar lo mismo a la hembra que al varón. Ya. Existe una maternidad y una paternidad, no hay división en cuanto a esto. Entonces, a los dos debemos de orientarlos, debemos de acompañarlos, guiarlos y responder todas las preguntas con palabras adecuadas a su edad y que nos entiendan qué es lo que estamos transmitiendo para evitar un embarazo no deseado. Claro. En la adolescencia, que todavía sus cuerpecitos no están preparados para... Vamos a eso, doctora. ¿Cuáles son los riesgos de un embarazo en la adolescencia? Bueno, un embarazo en la adolescencia, en la muchachita, por supuesto, mire, le va a traer que puede tener en el parto complicaciones de una infección puerperal, de tener un niño pretérmino, de desarrollar una eclampsia. Eclampsia significa que tener una edad por debajo de 20 años puede desencadenar un trastorno hipertensivo de la gestación y eso puede llevarla incluso a que pierda el embarazo o que no pueda tener más hijos en su vida que continúa. Entonces, por eso es que no hay preparación adecuada para que en la adolescencia se tenga un embarazo. ¿Qué es más riesgoso? ¿Interrumpir un embarazo en la adolescencia o tener ese bebé? Ya nos explicó las consecuencias de tener un bebé a temprana edad, pero ¿qué es más riesgoso? Bueno, las dos situaciones constituyen un riesgo, porque una adolescente es una niña. Entonces, las dos situaciones pueden traer complicaciones, pero cuando analizamos más profundamente, el aborto es un proceder que va a traerle menos complicaciones que continuar con ese embarazo. Lo ideal es evitar. Exacto, para no someter a ese adolescente a ninguna de las complicaciones que nos puede dar o un aborto o un embarazo. Ok. Doctora, lamentablemente digamos que apareció ese embarazo en la adolescencia. ¿Qué debe hacer la familia? La familia debe de apoyar, debe de guiar a esa muchachita que ya tiene su embarazo y lo primero que debe hacer es dirigirse a el consultorio del médico de la familia, ahí, al primer eslabón de la salud médica. Consultorio del médico de la familia para, de acuerdo a la decisión que ellos quieran, transmitírselo a su médico de la familia y así tomar una conducta con respecto a esta situación. O sea, que resumiendo todo lo que hemos conversado, parte todo de la información, de la educación, de la confianza, el acompañamiento. Y si se da esa situación que no deseamos por la edad temprana, obviamente, de los adolescentes, bueno, seguimos con acompañamiento, con comunicación inmediatamente al sistema de salud. Exactamente. Muchísimas gracias, doctora. Un placer haber conversado con usted. La invito a continuar con nosotros hasta el final. Nos vamos ahora con Carlitos. Pues claro que sí. Vamos entonces con el acuse de recibo. Leemos algunos de los comentarios de las personas que se han comunicado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Inicio con Wilfredo. Dice, un saludo.
conduces los programas muy bien. Te sigo desde cuando lo haces también en Pasión Mundial. Creo que está refiriéndose a Gretel. Bueno, Gretel, aquí tienes un admirador. Wilfredo, Marixa Rojas nos escribe y dice, hermoso e instructivo programa, siempre lo esperamos con muchísimo placer. Gilla Ondal, lindo programa, muy buenos temas para la semana, agradecido siempre con tus comentarios. Esther Arias, una de las habituales, nos escribe y dice, saludos ruteros, formidables temas para disfrutar y aprender. También acusa a esta hora Yaneli Villegas Arteaga y nos dice, bendiciones para todos y grandes éxitos. Me gusta muchísimo este programa, es muy interesante y se aprende mucho, mucho. Saludos a todo el colectivo, también para ti. Hasibe Asef, magnífico programa de la televisión cubana, aborda temas muy interesantes, excelentes animadores, me encantan, felicidades. Muchísimas gracias también por tus saludos. Yaneli León dice, ahora mismo uno de los mejores espacios televisivos de nuestra programación nacional. Qué buen gusto tienes, ¿eh? Enhorabuena y éxitos, cantidad para todo el equipo de realización. Un abrazo caluroso desde Palma TV. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberse comunicado con Ruta 10 y usted siga porque ahora Gretel conversa con Idania Martínez Grandales. ¡Adelante! Así es, ya estoy muy bien acompañada con la profe Idania, Que profe, ya buenos me días. pregunta anticipadamente, antes Claro, de ella, espera que llegue el momento. es verdad que le estaba haciendo preguntas, no, porque estaba leyendo algunas de las preguntas de los televidentes y Ajá, están muy interesantes sí, sí, y sí. cierto que uno a veces dice las palabras y repite y cuando usted viene nos enteramos que están mal. Por Es que eso hay que analizar cada palabra, Ya. la estructura de las palabras, el contexto que rodea la palabra. Por eso este segmento es tan importante y tan Sí, sí, interesante sí. absolutamente para todos, ¿eh? Profe, bienvenida. A mí el segmento no me va a quedar tan bien como a Miriam. Le mandamos un A beso. las dos le queda bien. Pero bueno, tengo que asumirlo. Bueno, hoy hablamos de planificación del embarazo adolescente, de los riesgos, embarazo precoz. Y esta es la primera interrogante de un televidente. Planificación de embarazo. ¿Se debe decir planificación o planeación? Dígale a ese televidente que de las dos maneras, que son sinónimos, son palabras que se refieren a una misma realidad. Por eso tienen significaciones similares. A veces no son intercambiables en un mismo contexto, pero de manera general significa lo mismo, estructurar, organizar, proyectar, programar. Son sinónimos también. Ahora vamos a la palabra embarazada. Ah. ¿Siempre ha significado lo mismo? Bueno, al inicio tenía una significación relacionada con dificultad, con obstáculos. Fíjate que decimos esta ¿De situación verdad? es embarazosa. ¿Qué quiere decir eso? Es Que es cierto. una situación difícil. La embarazada está limitada de determinadas actividades, por eso es que tiene asociación. También tienes que tener en cuenta que las palabras van modificando la significación con el tiempo. El tiempo ejerce en las palabras en cuanto a su semántica y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero inicialmente esa era la significación. Ya. Estorbo, dificultad, Estorbo. dificultad. Es increíble con el paso del tiempo cómo va cambiando la lengua, los Y que significados. vamos perdiendo también esa noción de la significación inicial. ¿Y hay sinónimos para la palabra embarazo? Gravidez, por ejemplo. ¿Gravidez? Gravidez. Es un sinónimo. Ah, y tú sabes lo que significa cualidad de grave, de pesado. Y es lógico porque cuando estamos embarazadas, el cuerpo pesa mucho más. Por cierto, hay que reparar también en la escritura de la palabra que termina en el sufijo EZ, Z, con Z al final. Me sorprende, profe, ese sinónimo. Hay una televidente que pregunta, ¿de dónde viene la palabra feto? Viene del latín, como casi todas las palabras en español que vienen del latín, fetus. Fetus. Que significa cría, prole, descendencia, por ahí está la significación. ¿Y sinónimo de feto? Embrión, Ajá. una palabra bella. En significa dentro. Y brión significa yo broto, o sea, yo broto dentro. Vamos a otra palabra relacionada. Legrado. Viene de legrar, ¿eh? Y tiene que ver con una técnica que es raspar. Legrar Sí. es raspar. Ya Ya. por ahí está la significación de la palabra. ¿Y placenta? Ah, esa te va a impresionar. Porque, a ver, Viene del griego de placus, que significa torta,
significa galleta, y ya sabes por lo que es. Claro. Porque es que la placenta Por la tiene forma, de claro. disco, tiene forma de galleta. Recordemos también que muchas palabras, las palabras muchas veces se nominan teniendo en cuenta sus características, las particularidades. ¿Y ectópico? Ecto es fuera. Y tópico se refiere al lugar, o sea, fuera de lugar. Es cuando hacemos referencia al embarazo fuera de lugar. Mira cómo la estructura tiene que ver exactamente con lo que es. Con las significaciones de la palabra. Y la palabra obstetra. Eso viene de obstari, que significa el que está allí, el que espera. ¿Así? Lo que hace ese médico, parecido a lo que hacían las comadronas, similar. Bien. Y ya estoy terminando, profe, que tenemos poco tiempo. Pero quiero hacer esta pregunta porque me llama la atención que la hace un hombre. Dice que menstruación, o sea, entender la palabra menstruación, ¿cómo se construye? Ese men en su estructura significa mes, significa ciclo, significa etapa. Etapa. ¿Y menopausia? Una pausa en esa etapa, en ese ciclo, en ese mes. O sea que también tiene el men delante. En la estructura, sí. Usted lo ha explicado cabalmente. ¿Cabalmente o a cabalidad? Ya con esto termino. De las dos maneras es correcto, significa perfectamente, es un adverbio, o sea, un adverbio de modo que indica la manera en que ocurre un proceso. Muy interesante como siempre, profe. Me encanta conversar con usted y tener este segmento en Ruta 10. Es un lujo para nosotros y para todos ustedes. Gracias, para profe. mí también, gracias. Seguimos en la ruta. Conversamos con Susana Díaz Oramán, psicología, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, y en sus ratos libres, pues, es profesora también de casino. Bienvenida. Bienvenida a la ruta. Estamos hablando hoy acerca del embarazo en la adolescencia, pero me gustaría hablar o comenzar hablando acerca del embarazo de forma general, los criterios de selección de la pareja, que no tiene nada que ver con la selección natural, según Darwin. Bueno, a ver, lo primero es que traemos el tema de la selección de pareja porque de manera general un embarazo surge a partir de una pareja, pero es válido aclarar que también podemos concebir una familia en torno a un niño por la adopción, porque una mujer decida que tener un proyecto de un niño individual y no dentro del marco de una pareja, pero bueno, de manera general ocurre dentro del marco de la selección de pareja y es válido, muy importante hablarlo, no solo si después queremos tener un niño, sino también como selección de pareja en general. Entonces, como tú siempre a veces me sorprendes a mí, hoy yo te pregunto primero, ¿qué tú crees del tema de la selección de pareja brevemente y luego yo, pues, doy mi criterio? A ver, yo creo que... ¿Qué criterios tendrías en cuenta para la selección de una pareja que has tenido en tu vida y te han salido bien? Bueno, para seleccionar una pareja, lo primero es que debe ser una mujer natural, inteligente, responsable y que me quiera. Entonces, ahora, para que esa mujer pueda ser la madre de mis hijos, la responsabilidad es una de las características a tener en cuenta, y lo segundo también es que sus objetivos tengan que ver con el mío. Pero creo que una de las cosas más importantes es saber si estás preparado. Y ahora mi pregunta hacia ti es, ¿cómo saber si estamos preparados para tener un niño? Bueno, a ver, antes de estar, no te apresures tanto. Antes de estar preparado para tener un niño, y por eso hablaba de selección de pareja antes, hay que tener claro que la relación de pareja que tenemos es sólida. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, ¿cómo saber que es sólida? ¿Cómo saber que selecciona una buena pareja? Tú hablabas de aspectos importantes, tener una comunidad de intereses, un proyecto futuro conjunto. También es válido hablar de economía, porque tenemos las mismas concepciones de economía, ¿sí? Eso es algo fundamental. También hablabas de que fuera una persona responsable, inteligente, es decir, ¿qué valoramos en esa persona para resolver las situaciones que se van a presentar en la vida? Otro elemento que tú no dices y que mayormente las personas no dicen cuando hablan de pareja, pero que es fundamental, es el tema del respeto. Esa persona me respeta, yo la respeto bien también a ella, es decir, hoy tenemos proliferando muchas relaciones tóxicas, llamadas tóxicas, ¿verdad? Porque hacen mucho daño a las personas sin que seamos conscientes y las mantienen porque como una búsqueda de determinadas necesidades afectivas, de sentirse unidos con alguien, de apoyo, pues muchas veces soportan eso con la idea de que el amor implica dolor. Y no, el amor implica situaciones difíciles, conversaciones incómodas, sin dudas, pero no implica dolor. Entonces, bajo esta premisa, muchas personas están funcionando en patrones de pareja que son totalmente negativos,
tanto actualmente como a largo plazo. Entonces, tenemos que hablar de respeto, de comunidad de intereses, de admirar a la otra persona también, ¿por qué no? Aprender de ti, la posibilidad de aprender de ti en los tiempos que tengamos, y si es toda la vida, pues toda la vida, si no, no. Entender que también hay relaciones que pueden terminar y que podemos sentar las bases para terminar bien. ¿Por qué? Porque entendimos que tú y yo manejamos bien los conflictos. Entonces son como algunos de los elementos a tener en cuenta para la selección de pareja. Y ya luego, si pensamos entonces en la planificación de un embarazo, aunque sería bueno con una pareja, aunque no tengamos ese proyecto inmediato de tener un hijo, pues ir viendo qué piensas de si quieres tener un hijo o no, porque válido que yo pueda decidir quizás ser mamá o no ser mamá, es una decisión personal ante todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensas de eso ahora en otra etapa de la vida? La planificación laboral, es decir, el que tú tengas tu tiempo personal y yo también, eso también es algo en pareja. Una estrategia, un plan. ¿Cómo respetas tu tiempo personal y el mío? Que yo tenga amistades, los celos, etcétera. Hay que estar muy claro de cómo cada persona ve eso. Entonces, en la planificación de un embarazo, hay que tener claro si tú quieres ese proyecto, cómo lo quieres, cómo concibes la crianza, qué estilo de crianza te proyectas, cómo fue tu crianza y qué cosas tienes que resolver de eso, que entender, que procesar, para luego tener un hijo y no repetir las cosas que fueron como quizás no tan positivas como hubiésemos deseado, porque lo que se quiere es que de una generación a otra pues podamos trascender eso que nos dolió y rescatar lo que sí fue muy positivo, y yo agradezco y reconozco con mucho cariño. Entonces, sin duda tenemos que abordar la idea de que tenemos que hablar de estas conversaciones. Tenemos que abordar estos espacios para garantizar que tanto el espacio de pareja como el de tener un hijo realmente vaya hacia un feliz término, aunque van a haber muchos tropiezos por la vida, porque las personas, bueno, antes decía, ¿cómo quieren enredar un hombre? Así popularmente, tener un hijo. Señores, tener un hijo trae crisis familiares normativas, es decir, esperamos que ocurran, porque es un cambio importante, pero si no hay una pareja sólida, en esas crisis se pueden afectar realmente. Entonces, traer un niño es algo muy bonito, pero también es algo que va a traer situaciones para las cuales tenemos que estar preparados para enfrentar y poder satisfactoriamente salir de ellas. Responsabilidad ante todo. Muchísimas gracias. Me has dejado pensando. Y eso es bueno. Eso es bueno. Una vez más, gracias por habernos aportado todo ese conocimiento y haber ayudado al amigo televidente y a mí en particular. Y usted, por favor, manténgase con Ruta 10, que viene una sorpresa muy especial. Así es, me acompaña Agnia Quesada, ella es directora y el pasado verano estrenó un telefilme que gustó muchísimo y que trataba justamente esta temática, el embarazo en la adolescencia. Bienvenida, Agnia. Ella a su vez está acompañada por dos jóvenes actrices. Además, por ejemplo, a Amanda la hemos tenido acá, es estudiante de la FANCA, y Anabel Novo. Entonces, Amanda Peñalver, Anabel Novo, bienvenidas las tres. Son rostros que usted conoce y, si me lo permiten, voy a comenzar con la directora del telefilme que se llamó Después del Abrazo. Este telefilme se estrenó en un espacio que espera toda la familia cada verano, una calle, 1000 caminos. Háblame las características o sobre las características de llevar esta temática, el embarazo adolescente, a un audiovisual. Bueno, primero me pareció súper importante tratar un tema como este y quise hacerlo con mucha sensibilidad. Nunca juzgar ni siquiera a la familia de donde viene la niña que estaba pasando por este proceso, la adolescente que estaba pasando por este proceso. ¿Pero es una historia real? No. Es una historia. ¿Es una historia de ficción? Es una historia de ficción. Porque el guión también lo escribiste tú. Sí. Es una historia de ficción, pero era importante para mí que fuera una historia muy íntima y muy de lo que estaba pasando con esta muchacha y muy del proceso por el que estaba pasando la familia entera. También tiene que ver con cómo yo veo la relación entre mujeres, porque el telefilme trata no solo de la niña embarazada, sino de 3 mujeres que la acompañaban de alguna manera. O sea, de 2 mujeres más que la acompañaban de alguna manera, la hermana y la madre. Y de cómo el proceso del embarazo de la niña fue cambiando incluso las relaciones dentro de la casa. Y el personaje de la hermana, que es el que hace Anabel Novo, creo que estaba un poco poniendo palabras mías en el personaje, y era como yo creía que debería ser el proceso cuando una niña o una adolescente queda embarazada. Entonces va más o menos por ahí el proceso de cómo lo traté, de cómo
de cómo me gustaría que las niñas también de alguna manera fueran acompañadas en este proceso. O sea, desde el acompañamiento, no desde el castigo, desde la sensibilidad y desde la empatía. Desde el ponerse en su lugar también. Ya. Y entender que es un fenómeno recurrente. Y que este tipo de material audiovisual ayuda a alertar y a educar. Y por eso son tan importantes tratar cada vez estas temáticas y otras muchas en los audiovisuales cubanos. ¿Escribiste el guión? ¿Te basaste en alguna investigación? ¿O cómo es el proceso? No necesariamente en el tema de estadísticas de embarazo o el tema de las píldoras, las pastillas. Háblame un poquito de esto. El proceso de investigación fue bastante complejo porque, o sea, como me funciona a mí, escribir no tiene que ver con estadísticas o con investigaciones tal cual, sino con cosas que me hagan, con cosas que me hagan sentir, con la manera que tengo de ver las historias. Entonces, el problema del embarazo en la adolescencia es urgente y es necesario hablar de ello todo el tiempo. Y hay estadísticas que son terribles y parte de esas estadísticas también están las niñas y las adolescentes cubanas. Entonces, hay muchos casos de mujeres muy jóvenes embarazadas, no solo adolescentes, pero también muy jóvenes embarazadas. Y hay que hablar también un poco de la necesidad de educar y de tratar el tema sin tabús, como mucho más cercano al problema, creo yo. Entonces, el proceso de investigación me ayudó un poco también a encontrar la forma de tratar el tema. Pero realmente creo que es una historia que tiene que ver con muchas mujeres. Creo que Samantha es muchas mujeres y mujeres que conocemos y mujeres que tenemos cerca. Así es. Entonces, por ahí va. Amanda interpretó a Samantha, la adolescente de 14 años embarazada. Anabel es su hermana. Háblenme del proceso, cómo interpretaron estos personajes, cómo es la preparación. ¿Conocen a adolescentes que han estado embarazadas y en eso se apoyaron? ¿Cómo es? Realmente el proceso de preparación se basó mucho en conversar y en el caso mío mucho de escuchar historias de distintas mujeres que habían tenido experiencias similares, no en la adolescencia, pero sí muy jóvenes. Y se basó mucho en conversar, en escuchar y también en el caso de la familia para poder crear vínculos, crear recuerdos en conjunto que tuviéramos todas, sobre todo en la infancia. Porque la infancia de Samantha no fue la misma infancia de Jessica, porque hay otro problema en el telefilme que no es solamente el embarazo, que es también la dinámica de esa familia. Es decir, el embarazo es el detonante que demuestra cuál es la dinámica de esta familia y no sé, o sea, sí cambia las relaciones, pero también da a ver, muestra grandes conflictos que estaban escondidos debajo de una fachada de qué linda mi niña, como te quiero. Claro. Y también va sobre controlar, o sea, no es solamente el no juzgar a tu hijo, sino entenderlo por lo que es. ¿Cómo entender el personaje de la hermana? El apoyo, la relación con este embarazo, su hermana. En mi caso, yo sí he tenido amigas que han pasado por embarazos no deseados. Entonces, Jessica y yo realmente no nos parecemos respecto a las experiencias vitales y a otras cuestiones, pero sí tenemos un sistema de creencias. Creo que compartimos el sistema de creencias. Una de las cosas que a mí me gustó mucho de Después del Abrazo es justamente el hecho de que sea una historia tan íntima, porque entendemos que a veces temas como este, como el embarazo en la adolescencia, pueden ser tratados desde el tabú, desde el desconocimiento, desde esta cosa de esto no debe ser porque así es como nos han enseñado, pero lo cierto es que es importante que las personas que pasen por esto sepan que es su decisión, porque es su cuerpo, y creo que es importante que si nosotras somos amigas o conocemos a alguien que está pasando por esto, como mismo hizo Jessica, pues Samantha, la acompañemos y apoyemos el hecho de que sea capaz de decidir qué es lo que va a pasar con ella. Y que no esté sola, porque puede ser un momento muy estresante, de mucha inseguridad, de mucha tensión, sobre todo si no tienes, de mucha vulnerabilidad, sobre todo si no tienes el apoyo de tu familia. Exactamente. Entonces, en ese caso, o sea, yo súper contenta de haber podido como encarnar un papel que justamente sea la que apoye, porque es lo que haría yo. Perfecto. Realmente.
Vamos terminando ya, se nos agotó el tiempo, programa en vivo, pero sé que acaban de trabajar en otro proyecto, ¿verdad? Sí. Ujú. Sí, pero no tiene nada que ver. Nada que ver. Nada que ver con el tipo de historias que generalmente hacemos y estamos igual en roles, o sea, Muy ellas distintos, están en pero roles juntas. muy distintos. Pero juntas. Exacto, exacto. Nosotras decidimos que queremos trabajar juntas todo el tiempo y es Qué el bien. telefilme que vamos a poner este verano, que se llama El Adivino. El Adivino. El Adivino. Ajá. Y el guión es de Ernesto Pasos. Es otra cosa totalmente distinta. Sí, Vamos sí, a ver en si el mismo espacio. En el mismo Sí, espacio, una calle calle en en el el camino. camino, sí. Entonces, El Adivino. Otra vez juntas, una historia que no tiene nada que ver, pero igualmente necesaria. Gracias, gracias. Nos vamos a la parada final. Pues claro que sí. Y ahora converso con Arliane Almendar, quien es jefa de actividades del Conservatorio Amadeo Roldán, y con Flavia Sereno Rodríguez, estudiantes. Ahorita estábamos disfrutando de ustedes al inicio de nuestro espacio. Me gustaría saber que aunque es una escuela de arte y los alumnos están muy enfocados en su desarrollo de la especialidad, ¿cómo abordan ustedes pues estos temas formativos de la sexualidad, del embarazo en la adolescencia, la prevención? Sí, buenos días. Agradecer por el espacio. Y como bien tú dices, estos estudiantes están bien enfocados en su especialidad, pero eso no amerita en que en la formación integral de su desarrollo se le haga un pequeño espacio también a hablarles desde el diálogo, desde el diálogo y la comunicación sobre el embarazo en la adolescencia y la sexualidad. De esto tenemos ejemplos en cómo el conservatorio está en alianza con la promotora de sexualidad de la comunidad que va al conservatorio, da talleres, da charlas educativas, siempre desde el respeto educativo y con la novedad científica desde las principales enfermedades por transmisión sexual, lo que perjudica un embarazo en la adolescencia para su desarrollo como profesionales de la cultura, sobre todo en las adolescentes mujeres, aunque en los varones también, porque tienen que asumir luego un rol de padre. Pero bueno, de esta forma también en las clases, de forma dinámica, como las asignaturas de psicología, didáctica, permiten que se estén hablando de estos temas. De igual manera tenemos en el conservatorio un gabinete psicopedagógico atendido por una psicóloga, donde los estudiantes hacen y realizan consultas o inquietudes que tengan íntegramente con este especialista. Bohemios, ¿cómo surge Bohemios? Bohemios surge en enero del 2024 gracias a una asignatura llamada Práctica de Conjunto que damos en la escuela y bueno, a través de nuestra profesora Laura, que le mando un beso enorme. Ella nos ha ayudado muchísimo con el desarrollo de la agrupación desde el principio y bueno, nos gustó mucho cómo sonaba, a las personas le llamó mucho la atención y así comenzamos haciendo actividades extraescolares y montando más repertorio y haciéndonos escuchar. ¿Qué nos van a regalar para el final del programa? Son de la Loma de Miguel Matamoros. Y cantan en llano. Adelante, por favor. Vamos todos, por favor. Nos juntamos Vamos, todos, por favor. Para este final, vengan todos.
vengan todos rapidito. Y entonces, Miri desde casa, ¿cómo nos vamos? Apretadito, pero relajado. Me gusta el mambo.